Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a este capítulo 10 de la historia diario de una invasión zombie. Una historia de supervivencia total donde estamos todo el tiempo asombrados sin poder parar la tensión de la historia. Sí, hay pequeños momentos en los que descansan, en los que se pueden relajar, pero bueno, esa relajación no es nunca total. Ahora pudieron escapar de la peligrosa torre y llegar hasta esta playa. ¿Qué aventuras nos esperan? Veamos. El Caballero Oscuro. 18 de febrero, 23:03 horas. El viento transportaba el sonido de algunos disparos esporádicos. En la radio del puerto hemos recibido una llamada de ayuda de una familia en las afueras de Victoria, Texas, a 80 kilómetros de nuestra posición actual. La señal era débil, y aunque hemos intentado responder, no nos han recibido y han seguido transmitiendo en su llamada de ayuda una y otra vez, como si nosotros no estuviésemos. Lo he meditado durante un rato, pero he decidido que no vale la pena recorrer 80 kilómetros a través de territorio hostil para encontrar un grupo de gente que puede estar muerta cuando lleguemos. Es triste. Antes era más compasivo, más caballeroso. Supongo que después de ser testigo de tantas cosas malas que le han sucedido a gente buena, ya no te quedan muchas ganas de serlo tú. Están atrapados en el ático y las criaturas rondan a su alrededor. Y ya sabemos quién aguantará durante más tiempo. Espero que tuviesen tiempo de llevarse todos los víveres básicos al ático cuando el mundo se fue a la mierda. Hay algo dentro mío que me reconcome, como si un eco de mi antiguo yo me ordenase hacer algo. Tal vez me quede algo de conciencia, aunque lo dudo. Ya puedo caminar, aunque aún no me atrevo a correr. John y yo hemos aflojado la cadena de que mantenía la plataforma flotante unida con tierra firme. Hemos encontrado un poco de cuerda en el cuarto de mantenimiento de las oficinas del puerto, y la hemos usado como parte de un mecanismo para mover el puente. John y yo lo hemos estado ideando hoy. Cuando estamos aquí, lo único que tenemos que hacer es tirar de la cuerda y la plataforma flotante se aparta de la costa, por lo que esos cabronazos lo tendrán complicado para llegar hasta nosotros. Espero que no sepan nadar. 19 de febrero, 15:25 horas. Hemos mejorado mucho en la seguridad del área. En el puerto deportivo hay varios botes pequeños. Hemos arrastrado hacia nuestra localización los que nos han parecido más útiles. Quiero comprobarlos todo al mismo tiempo, para evitar tener que poner en marcha los motores en diferentes momentos y hacer demasiado ruido. Esta mañana he visto un grupo de 8 muertos que vagaban por la calle, a unos 50 metros del borde del agua. Lo único que me ha preocupado es que me ha parecido que se movían a más velocidad que las criaturas con las que nos hemos encontrado hasta ahora. No es que corran, ni tan solo que avancen al trote, pero es que tampoco andan. Se me ha encogido el corazón al comprobar lo rápido que iban. He cruzado la pasarela del transbordador que hay junto a la oficina del puerto. Es de tamaño medio y con capacidad para hasta 20 vehículos. Supongo que lo usaban para cruzar el canal hasta tierra firme. He subido a la cubierta superior y he comprobado el puente de mando. He encontrado unos prismáticos, me dejé los míos en la torre, y los he usado para seguir observando la manada de muertos. Después he recorrido con la mirada toda la playa y he comprobado las ventanas de los hoteles. No hay señales de vida. He contado hasta 5 habitaciones en el quinto y el sexto piso del hotel más cercano, del Hotel LeBlanc, seguían ocupados. Eran clientes muertos, putrefactos, que nunca harían el check-out. Estos prismáticos son especiales para el servicio marítimo. Son grandes, pesados, con mucha capacidad de aumento. No es muy cómodo llevarlos encima, pero son geniales para examinar la zona. 3 monstruos se han quedado quietos ante una ventana y han mirado hacia afuera. Había uno que parecía mirarme fijamente a mí. Los otros 2 han seguido dando vueltas dentro de la habitación. Me pregunto cómo debieron de morir.
Tengo la pierna mucho mejor y creo que ya podré correr, si es necesario, en un par de días. No nos queda comida, por lo que asaltaremos la máquina de golosinas hasta que pueda correr. Entonces iremos a registrar la ciudad. Solo pude salvar 500 balas para el Car 15. A John le quedan unas 1000 para semiautomática del 22. 23 horas. Hace una media hora he oído un ruido. He encendido las gafas de visión nocturna y me las he puesto, esperando volver a ver un mapache. Pero no. Hay 4 criaturas en el borde del agua, que miraban hacia nosotros. No emiten ningún ruido, tan solo están de pie y balancean los brazos inquietamente ante la orilla. Nosotros mantenemos todo el silencio que nos es posible. Yo ahorro la energía de las pilas y apago las gafas, pero cada chapoteo de agua que oigo cuando las olas rompen contra el pontón se me antoja como uno de ellos que nada hacia nosotros. 20 de febrero, 18:54 horas. Me he pasado toda la noche despierto. La niebla que se levantó del agua después de la medianoche me hizo imposible poder ver lo que pasaba en la orilla. Cuando esta mañana se ha alzado el sol y ha deshecho la niebla, los he buscado. A lo lejos he oído algunos ruidos. Parecía como si alguien hubiese tropezado con latas. La pierna ya casi no me duele. Hoy nos hemos alimentado con barritas de caramelo revenidas y refrescos. Me ha hecho pensar que seguramente ya nunca más lo fabricarán. Es deprimente. Necesito encontrar un reloj nuevo, porque no le he cambiado la pila al que llevo desde hace 2 años. Supongo que lo incluiré en mi lista de saqueo. Claro que robar para sobrevivir no es saquear, aunque la diferencia sea muy leve. No planeamos saquear una joyería, pero no voy a dejar de apropiarme de nada que pueda salvarme la vida. Por cierto, para alegrar un poco el asunto, John y yo hemos encontrado una emisora de radio que todavía emite música. Es una lástima que esté automatizada y que emita en un bucle que se repite cada 12 horas, pero es bueno para la moral. Estoy contento de que todavía funcione. Hasta podemos imaginar que es en directo. Ayuda, un poco. 21 de febrero, 8 horas. Necesitamos provisiones con urgencia. Tenemos agua de sobra en el puerto gracias al depósito de agua potable, pero nos estamos alimentando a base de cafeína y azúcar. Nos sería muy útil contar con un mapa detallado de la zona, aunque lograr encontrarlo puede resultar fatal. Esta mañana, a primera hora, cuando empezaba a brillar el sol entre la niebla, he oído como una gran cantidad de seres caminaban por la calle que hay ante el transbordador. Se desplazaban juntos por alguna razón. Parecía que el mismo ruido que ellos provocaban los atraía. No he podido ver a todo el grupo, pero he calculado que debían de ser unos centenares. John y yo hemos escogido el mejor bote de entre los que acercamos a nuestra zona hace unos días. He comprobado el tanque de combustible y he visto que estaba en 3/4. He ido a comprobar si la bomba de combustible que hay en el puerto todavía funcionaba. He entrado en las oficinas para localizar los interruptores de funcionamiento. El interruptor de la bomba 2 estaba encendido. Me he acercado a la bomba para usar la 2 para repostar el bote. Nada. Aunque la bomba funciona, no salía combustible. Debieron de secarlo cuando el mundo se fue a la mierda. He vuelto al interior de la oficina para poner en línea la bomba número 1. He presionado la boquilla de la manguera, que ha bombeado unos cuantos segundos antes de que no saliese nada de combustible. Ha surgido un arco iris de gasolina que ha caído sobre la superficie del agua. En otra época, eso me habría costado una buena multa. Con unos cuantos bombeos he acabado de llenar el depósito. He encontrado un par de bidones de plástico en el puerto, los he llenado y los he atado al interior de la lancha. John ha vuelto al interior, ha cogido mi fusil y ha apuntado hacia la orilla mientras yo trabajaba. Seguimos sin tener ni idea de si los muertos serán capaces de cruzar el agua. Ayer, cuando escuchábamos las últimas emisiones radiofónicas de música de la humanidad, encontramos una caja de metal con llaves al lado de la oficina de administración. Todos los barcos tienen un número de registro pegado en el lateral del casco con cinta adhesiva reflectante, así que no nos ha costado mucho encontrar la llave. He encontrado la que pone Shamrock 220 y he salido para intentar ponerlo en marcha.
El extremo final de la lancha se había deslizado y ahora estaba frente a la puerta de la oficina cuando yo he salido. El nombre del bote estaba pintado en la parte trasera en forma de semicírculo. Se llamaba Bahama Mama. He saltado a popa, me he dirigido al timón y he colocado la llave. John seguía sentado en el muelle, con sus entrenados ojos centrados en las hileras de hoteles y en la calle. He colocado la palanca de marcha en posición de encendido y he girado la llave. Al segundo intento se ha puesto en marcha sin ningún problema. Lo he dejado ronronear durante 5 minutos. Me he sentado y le he dedicado una sonrisa a John, celebrando la suerte que hemos tenido. He vuelto a girar la llave a la posición de apagado, y cuando el motor se ha callado hemos descubierto el ruido que había estado cubriendo. Unos estremecedores gemidos, como los gritos de un estadio de fútbol, resonaban en todos los edificios de la playa. Desde el interior del puerto oíamos la respuesta de Annabel. Estaba totalmente histérica a causa de aquel ruido incesante, y a mí se me erizaron todos los pelillos de la nuca. Ahora que sabemos que el motor funciona, ha llegado el momento de trazar un plan para reunir víveres. Saldremos por la mañana. 22 de febrero, 04:40 horas. A medida que pasó el día de ayer, la cosa se convirtió en la zona de reunión de al menos 50 de aquellos seres, que suplicaban por nuestra carne. Hay algo en ellos que no cuadra. Ahora la cantidad se ha visto reducida a apenas 20. Bahama Mama & Co. parte en busca de víveres. El éxodo del Bahama Mama. 23 de febrero, 20:06 horas. Con ayuda de las gafas de visión nocturna, ayer por la mañana preparé el barco para poder salir a primera hora de la mañana. Alrededor de las 4:30 empecé a cargar barritas de caramelo, agua embotellada, munición y algunos bidones más de combustible. También cogí una palanca de acero por si necesitábamos forzar alguna puerta para entrar en algún edificio. John preparaba un pequeño refugio casero para Annabel. Sería peligroso llevarla con nosotros, y aquí, entre los límites de nuestro escondrijo flotante, la perra estaría bien. Alrededor de 20 muertos vagaban por la costa, cegados por la noche, esperando poder vislumbrar su presa. En el cobertizo de mantenimiento encontré unos remos de plástico, y también los guardé en el bote, en el mayor de los sigilos. Nunca se sabía. Subimos a la lancha y soltamos amarras. Encendí de mala gana el motor y comprobé el movimiento en la línea de la costa. Algunas criaturas se sacudían salvajemente y 2 se habían adentrado en el agua, que les cubría hasta las rodillas. Pensar que tal vez estaba disminuyendo su pavor al agua hizo que una serie de escalofríos me recorriese la columna vertebral. Cuando partimos nos dirigimos al oeste. Había encontrado una carta de navegación especial para trayectos acuáticos en las oficinas del puerto. Qué lástima que no hubiese un mapa de Isla Matagorda. Aunque conocía la forma general de la isla, no tenía ni idea de los detalles. Ahora nos dirigimos hacia la bahía de San Antonio. Avanzábamos con lentitud para no desperdiciar combustible y vigilábamos los posibles peligros que podían aparecer repentinamente entre la bruma mañanera. Por lo que mostraba la carta de navegación, nuestras opciones eran muy evidentes. Navegaríamos hacia la bahía de San Antonio y después podíamos decidir avanzar hacia la costa este o la oeste. Al oeste había un pequeño pueblo, según la carta, llamado Auswell. Al este estaba Seadrift. Ni John ni yo los conocíamos, así que nos pusimos de acuerdo en dirigirnos a Seadrift sin ningún motivo en concreto. Tal vez por el nombre que significa flujo marino, se nos antojó que estaría mejor habilitado para atracar. El sol ya se alzaba sobre el horizonte al este y nos caldeaba la espalda cuando tuvimos Seadrift a la vista. Había varias dársenas largas, lo que debía de proporcionar mejores atraques para los barcos pesqueros. Apagué el motor y empezamos a remar hacia la zona del muelle. No nos podíamos permitir el lujo de hacer ruido. Examiné la costa con los prismáticos que había encontrado en el transbordador. Estaban allí. Podía ver cómo aquellas carcasas lamentables vagaban sin rumbo arriba y abajo por la calle principal que recorría toda la bahía. No eran muchos, pero sí lo suficientes para darnos problemas. El letrero del muelle decía Centro de Pescadores del Muelle.
Uno de los barcos atracados contaba con una tripulación de cadáveres. John y yo vimos a 3 muertos vivientes que recorrían la cubierta de un barco pesquero, a solo 40 metros de nosotros. Nos vieron y uno de ellos se lanzó hacia nosotros hasta caer por la borda. Desapareció en las turbias aguas de la bahía. Mientras remábamos hacia el muelle, vimos una pequeña tienda de comestibles y cebos justo en el embarcadero. Amarramos el mama con una soga a una distancia prudencial. John y yo, con mucho cuidado, nos apeamos sobre las gastadas planchas de madera del embarcadero. Yo había agarrado la palanca y me la había colgado al cinturón. Cada crujido que se oía nos parecía tan fuerte como un trueno. El sonido de los muertos que caminaban por el otro barco era mucho más fuerte que el nuestro, pero el ambiente permanecía silencioso. No había sonido de la naturaleza, no se oían motores. Incluso el sonido del agua que rompía contra la orilla parecía silenciado. La pasarela que llevaba al barco en el que todavía quedaban 2 cadáveres seguía colocada en su lugar. Eran una amenaza. Hice que John atrajese su atención. Empezó a mover los brazos mientras yo me deslizaba hacia la pasarela de madera que conectaba el muelle con la embarcación y con cuidado la tiraba al agua. El chapoteo sonó más fuerte de lo que me había imaginado, y los 2 engendros se volvieron enseguida hacia mí, gimoteando con el quejumbroso sonido que ya me era tan familiar. La cubierta del barco en el que estaban los 2 cadáveres estaba rodeada de cangrejos. En la popa se amontonaba una gran cantidad de peces muertos. El hedor era insoportable. Los cangrejos pinzaban los pantalones de los muertos. Había algunos caparazones inmóviles tirados sobre la cubierta. Les habían arrancado las pinzas y las conchas estaban rotas. Al volver a observar los rostros de aquellas criaturas no muertas, me fijé que les faltaban algunos dientes o que tenían algunas piezas rotas. Los muy gilipollas habían intentado comerse los cangrejos. Decidimos alejarnos de aquella extravagante tripulación y nos dirigimos a la tienda de comestibles. Con las armas preparadas, nos acercamos a la puerta principal. Nada se movía. Joder, qué hambre. Y pensar en toda la comida que debía de haber allí dentro solo conseguía empeorar las cosas. Con el brazo derecho sujetaba en alto el fusil, mientras con la mano izquierda alzaba la barra de acero negro. El establecimiento no era mayor que un campo de tenis. Las contraventanas a prueba de huracanes estaban cerradas, lo que impedía que pudiésemos ver lo que se cocía en el interior. La única pista era a través del cristal de la puerta principal. 2 carteles colgaban de la puerta, por dentro: cerrado y se necesita ayudante. Este último se quedaba corto. Me acerqué a la puerta, cogí el pomo y tiré de él. Nada. Tendría que ser a las malas. Coloqué la barra entre la puerta y el marco y empecé a empujar. En esta ocasión no me pillarían por sorpresa. Volví a pensar en el Walmart. Parecía que hubiesen pasado años. Miré hacia el interior, nervioso, intentando captar el más mínimo movimiento, mientras gruñía e intentaba abrir la puerta. John se había convertido en un buen hombre para llevar en la retaguardia. Me cubría mientras intentaba localizar movimiento. Tras unos cuantos minutos de lucha con la puerta, logré abrirla. La tienda estaba sumida en la oscuridad y hacía mucho calor en su interior. Olía a fruta podrida. Encendí la linterna que llevaba montada sobre el fusil. Pasé la luz por toda el área e intenté escuchar cualquier cosa que se saliese de lo normal. John y yo cogimos un carro cada uno y nos acercamos a la sección de alimentos en conserva. Nos llevamos en silencio todo lo que todavía se podía comer y beber. Empezamos con los alimentos imperecederos. Todo el pan estaba mohoso, pero algunas galletas estaban bien conservadas. Obviamente, todo lo enlatado seguía bien. Todo lo que contenía la sección de refrigerados estaba podrido. Enfoqué con la linterna los cristales de la puerta y vi las botellas de leche amarillenta, el queso enmohecido. Y algo más me llamó la atención. Algo se movía en el congelador. Siempre había sabido que había algo de espacio en el fondo para que los reponedores pudiesen guardar la mercancía. Parece que el reponedor y un amigo suyo seguían allí. La luz los excitó y vi cómo empezaban a golpear las estanterías llenas de leche.
A través de una de las secciones, uno de ellos empezó a arrastrarse entre las estanterías y a acercarse hacia la puerta de la nevera ante la que nos encontrábamos. Decidimos que había llegado el momento de irnos. Condujimos los carritos hacia el frente y examinamos el área para comprobar si había señales del enemigo. Abrí la puerta. John fue el primero en salir. Mientras le seguía, vi cómo en el fondo del establecimiento la puerta del congelador se abría y escuché el sonido de un cuerpo al caer al suelo. Era el reponedor, dispuesto a ofrecerse si podía ayudarnos en algo. Corrimos de vuelta al embarcadero, a toda prisa. Los carros hacían mucho ruido y no quería esperar a ver en qué acababa todo. Cargamos rápidamente la lancha con las provisiones. Detrás de nosotros, la puerta de la tienda de comestibles se abrió lentamente y distinguí la figura pálida de la criatura que había estado atrapada en la sección de refrigerados. Saltamos en el bote y enseguida nos alejamos del puerto. Remábamos con todas nuestras fuerzas y nos detuvimos cuando ya habíamos avanzado 10 metros. Había llegado el momento de tomarse un respiro. Con el cuchillo abrí una lata de buey y estofado y me tragué el contenido. John me imitó. Nos quedamos sentados y bebimos algo de agua embotellada mientras nuestro amigo del muelle nos deseaba buen viaje a voz de gemido. La criatura tenía un aspecto terrible. Le faltaba una mano y media mandíbula. Llevaba un delantal blanco, largo, con algo escrito con sangre. Saqué los prismáticos para leer lo que estaba escrito. Si lees esto, mátame. Sonreí al leerlo y pensé que me habría gustado conocer a ese hombre mientras estaba vivo. Apreciaba su sentido del humor. Apoyé el fusil en el hombro y escogí la posición de un solo disparo. Apunté y disparé al reponedor en la cabeza. John me miró y me preguntó «¿Por qué lo has hecho?» con la mirada, pero yo solo pude devolverle la mirada y responderle «Un cumplido profesional a nuestro amigo, tan solo eso». Durante el viaje de vuelta a nuestro baluarte marino no sucedió nada reseñable. Cuando faltaban unos 400 metros para llegar al muelle, apagamos el motor y avanzamos con los remos. No había más seres en la orilla, seguramente porque habían seguido el sonido del motor cuando nos alejamos esta mañana. Descargamos en silencio la comida y la bebida. Le había llegado la hora de cenar a Anabel. Es curioso pensar que seguramente ahora se alimenta con mejor comida que antes de que sucediese todo esto. 24 de febrero, 20:47 horas. John y yo hemos estado hablando sobre nuestras familias. Le he comentado que estaba preocupado por la mía, que dudaba de que hubiesen sobrevivido a esto, a pesar de vivir en un lugar apartado. John me ha hablado de su hijo, de lo orgulloso que se sentía de él, de cómo había conseguido una beca en Purdue, y ha seguido con detalles sobre una reciente reunión familiar y cómo su mujer no soportaba a su madre. John ha querido saber por qué me alisté. Mi historia es la de un joven y pobre pueblerino americano que deseaba servir a su país y que ascendió por el camino largo por los diferentes rangos. Aunque ahora mi rango no importa mucho, claro. Estoy seguro de que en un lugar apartado del noroeste de Estados Unidos el rango todavía importa, pero no aquí, en este puerto deportivo de una isla sin nombre. También le he confiado a John las razones por las que no permanecí en la base, junto a mis camaradas. He tenido que hacer una pausa y preguntarme a mí mismo si no debería haberme quedado y luchado hasta el final. A veces lamento no haber estado en la base con los demás soldados, y así se lo he dicho a John, pero lo que importa ahora es que yo estoy vivo y ellos no. Prefiero ser una aguja en un pajar que un gilipollas en una fortaleza. Siempre tendré que vivir con mi decisión, pero al menos estoy vivo para hacerlo. John me ha mirado y me ha dicho, «Lo dices como si te acusara de haber desertado». Me he disculpado, pero se trata de un asunto delicado. Supongo que sí soy un desertor, pero ¿quién queda vivo para juzgarme? Supongo que si las cosas vuelven a la normalidad, no sirve nada pensar en ello. Se me ha encogido el corazón al pensar en mis padres encerrados en el ático, rezando, pidiendo ayuda. Mi imaginación ha reproducido a la perfección su ropa sucia, su pelo apelmazado, sus cuerpos secos por la desnutrición. He tenido que frenar mis pensamientos para evitar tomar una mala decisión. Ir a rescatar a mis padres, que se encuentran a cientos de kilómetros de aquí, sería un suicidio.
¿Cuánto tardó toda esta devastación en alcanzar las zonas más apartadas de Arkansas? No pasó mucho tiempo desde que empecé a verlo por las noticias hasta que llegaron a mi calle, hasta que empezaron a arañar mi puerta. Es una decisión que hay que tomar en frío. Si quiero sobrevivir, no puedo permitir que la emoción me dicte hacia dónde dirigir mis pasos. Incluso en el mejor de los casos, un pequeño error de juicio puede significar la muerte. Si al final decido viajar hasta Arkansas para comprobar si mis padres siguen con vida, cada una de las decisiones que tome deben ser perfectas, desde los lugares elegidos para pasar la noche hasta las tiendas en que me abastezca de comida. ¿Qué es lo que falló? No sé por qué he tardado casi 2 meses en empezar a reflexionar sobre ello, pero qué puto enfermo iniciaría algo así. Supongo que alguien muy enfermo. ¿Estaba alcanzando el hombre los niveles de la divinidad? Tal vez era algo mucho más grande. No quiero pensar en esto ahora mismo, ya que solo conseguiría ponerme a maldecir y a gritar. Y si se tratara de algo mayor, no quiero que esa fuerza superior me castigue por insubordinarme a ella. Por ahora, seguiremos con este acuerdo tácito. Si existes, de momento nos dejaremos en paz el uno al otro. Ya te informaré cuando esté preparado para conocerte. No temo la muerte. 25 de febrero, 19:32 horas. La costa estaba despejada esta mañana, cuando he sacado a Anabel para que estirase las piernas un poco en la dársena. He hecho que pasease arriba y abajo por la pasarela de madera. Se ha engordado un par de kilos y necesita hacer algo de ejercicio. Le he puesto el bozal para que no ladre fuerte. El puerto está formado por una serie de muelles que desde el aire deben de parecer una H. La oficina flotante está situada en uno de los lados de la H, y solo una rampa flotante es lo que unía esta isla artificial de madera, metal y polietileno a la isla de verdad. He paseado con la perra alrededor del perímetro de los muelles. Ayer agarré una larga caña de pescar de uno de los barcos e intenté tocar el fondo del mar, en la punta del muelle más cercana a la costa, pero no lo alcancé. Eso significa que el agua tiene casi 3 metros de profundidad. Por algún motivo tenía miedo de que fuesen capaces de vadear el agua y trepar hasta aquí. Tras mi pequeña prueba de profundidad, me siento un poco más seguro. En la segunda vuelta alrededor del puerto, Anabel ha empezado a olfatear el aire y se ha repetido ya la familiar escena del pelo de su lomo erizándose. Lo sentía. El viento llegaba desde la costa y nos encontrábamos en medio de las ráfagas. La he cogido y la he llevado al interior. Me he asomado a la ventana que da a la línea costera y he esperado, mientras le contaba a John la reacción de Anabel en el exterior. John también se ha acercado a la ventana y nos hemos quedado observando. Primero hemos escuchado el sonido, un ruido traído por el viento que me recuerda al de un barrendero, a lo lejos. A continuación se ha acercado la gran masa, que se tambaleaba con lentitud, caminando. No había forma de contarlos, y era consciente de que si lo deseaban podrían llegar hasta nosotros, aunque estuviésemos refugiados en el puerto. Cuando he visto que pasaban de largo de nuestra zona, he pensado en las maratones de las grandes ciudades. Solo haría falta que se apilasen unos sobre otros, en el agua. Me estoy cansando de huir, pero aunque esta isla sea bastante grande, estoy seguro de que no encontraremos suficiente munición ni suficientes armas para cargárnoslos a todos. Si hubiésemos podido pasar unos cuantos días más en la torre de control de Corpus para trazar un plan. John capta algunas señales débiles de los supervivientes atrapados en el ático. Eso también me pone de los nervios. 26 de febrero, 09:35 horas. Esta mañana John y yo hemos estado controlando la radio. Parece que nuestros supervivientes del ático siguen bien. Todavía no hemos podido hablar con ellos mediante nuestro transmisor. El hombre se llama William Grisham y es quien emite todo el rato. En algún momento he oído una voz femenina de fondo, pero no he logrado distinguir si se trata de una niña o de su mujer. Dice que no están infectados y que tienen comida y agua suficiente para una semana, pero que los sonidos de los cadáveres debajo de ellos los están volviendo locos. Cree que no pueden sobrevivir ni escapar de allí sin ayuda. He examinado la carta de navegación. Podríamos ir en lancha hasta Seadrift, buscar un coche e intentar llegar a Victoria. No sé ni por qué me lo planteo.
Es un viaje de menos de 80 kilómetros y unos 16 son por agua. Eso significa que serán un total de 140 kilómetros de peligros, ida y vuelta. No le puedo pedir a John que me acompañe, y de hecho me gustaría que permaneciese aquí. John se siente dividido entre hacer lo correcto y perder, muy probablemente a su único compañero, y no hacer lo correcto y perder su alma. Mis pensamientos avanzan en fases. No me gustaría hallarme ante esa disyuntiva, aunque ya lo estuve y tomé una decisión. Decidí vivir. 21:45. William ha lanzado mensajes durante todo el día. Suena desesperado. No puedo dejar de escuchar, porque al menos se trata de otra voz humana. Sus divagaciones enloquecidas hunden mi mente en un laberinto de oscuridad. Siento que debo ayudar. John y yo hemos hablado de ello. Él se quedará y defenderá el fuerte con la ayuda de Annabel. Yo me siento como si empezase a conocer a William. Por algún extraño motivo, se ha pasado media hora divagando sobre cualquier cosa que se le ha pasado por la cabeza. Supongo que debe de encontrarse en estado de shock y que usa la radio como vía de escape emocional. Ha hablado de su trabajo y creo que he podido sentir su honestidad, su sinceridad en el miedo a perder a toda su familia. Siento que debo ayudarle. Esta noche me prepararé y saldré mañana. 27 de febrero, 08:20. Me voy dentro de poco. Iré en barco hasta Seadrift y haré el resto del camino en coche o a pie. Puedo tardar unos cuantos días. He encontrado una radio de banda civil en uno de los barcos. Pesa un poco y funciona con pilas. Cuando esté dentro del radio de alcance de la frecuencia de William, la usaré para intentar enviarle un mensaje de saludo. No tiene ningún sentido cruzar los últimos 30 kilómetros hasta casa de William y su familia, solo para descubrir que se han convertido en ellos. Me quedan unas 500 balas de las que me llevé tras la huida improvisada de la torre de control, descontando la que usé para volarle la cabeza al reponedor. Con la radio, el agua, el arma, la munición, la comida y un poco del equipo adicional, llevo encima unos 30 kilos. Por eso sería mejor conseguir un coche. Mi plan es adueñarme de una guía de carreteras en cuanto llegue a Seadrift y seguir de cerca las carreteras que se dirigen hacia Victoria, si es que voy a pie. No puedo arriesgarme a que nada, vivo o muerto, me vea durante el trayecto. Me mantendré en contacto con John mientras los walkie-talkie funcionen. No sé cuál es su radio de acción, pero estoy seguro que desde Seadrift podré hablar con él, ya que la señal se transmite mucho mejor por el agua. Anoche salí a contemplar las estrellas y vi un rayo verde, brillante, en el cielo. Parecía una estrella fugaz. El verde debía de provenir del cobre ardiendo en el interior de algún satélite, olvidado hace ya mucho en el cielo. Es solo cuestión de tiempo que los GPS fallen, al igual que el resto de servicios basados en los satélites. Basta de cháchara. Ha llegado el momento de ponerse en marcha. 18:44. Remé hasta alejarme medio kilómetro del puerto, para no traer a las criaturas hacia John. Anoche tuve que llenar el depósito. Cuando he encendido el motor, me he alejado más del puerto, hacia el oeste, para confundirlos y proporcionarle algunos momentos de calma a John. No he tardado mucho en llegar a Seadrift, ya que solo son 16 los kilómetros que separan el puerto deportivo de tierra firme. He vuelto a apagar el motor del Bahama Mama y he intentado hacer el resto del trayecto con un solo remo. A la que he alcanzado el mismo embarcadero en el que John y yo estuvimos hace unos días, he visto que las dos criaturas seguían en el pesquero y que el reponedor rematado estaba tirado boca abajo en el muelle. Un grupo de pájaros se estaba pegando una comilona sobre él. Antes de acercarme al amarradero, he comprobado la radio y he intentado comunicarme con John en el canal que ya habíamos acordado. Tras el segundo intento, he oído por fin la voz débil y quebrada de John que me preguntaba si todo había ido bien. Le he confirmado que no había tenido problemas y que sus amigos, los pescadores, van a cenar a base de cangrejo y le han invitado a pasarse. Se ha reído al oírlo. Le he prometido que volvería a comunicarme con él tan pronto como volviese a tenerlo al alcance de la radio. Sabía que había otra criatura en el interior de la tienda de comestibles. En la calle, a medio kilómetro de mí, hacia el norte tierra adentro, he visto algo que se movía. Siguiendo la línea de la costa había lo que parecía un nuevo embarcadero, pero estaba demasiado lejos para acercarme remando sin la ayuda de otra persona. He tenido que encender el motor.
Las criaturas del barco se han puesto nerviosas y me he sentido como si todos los ojos que quedan en el mundo se fijasen en mí, furiosos por haber roto el silencio. Mientras recorría la línea de la costa, las criaturas de la playa se han fijado en mí y han empezado a seguirme por la orilla. No me podía creer lo que veía. Las criaturas no avanzaban tambaleándose con lentitud, como estaba acostumbrado. Algunas parecen muy rápidas. Hasta había una que parecía corretear, con los brazos estirados hacia mi lancha. Aunque se movían con mucha falta de coordinación y hay muchos que caían de cara sobre la arena, se levantaban de nuevo y seguían persiguiéndome. He decidido alejarme un poco de la costa y acercarme al muelle de modo que no atraiga a esa peña de arrastrados a mi posición. He llevado el bote hacia el centro de la bahía, a 1,5 kilómetros de la costa, y me he acercado al muelle desde una dirección perpendicular. He intentado acelerar bastante para que cuando apagase el motor, la inercia me arrastrase la mayor parte del camino. Como no estaba muy familiarizado con este puerto deportivo, he mantenido el arma preparada a medida que me acercaba. Se parecía mucho al muelle este. No veía ningún cadáver. Distinguía con claridad una gasolinera a unos 300 metros del muelle. Me he estremecido al recordar mi aventura en el techo de aquella gasolinera cercana a mi casa. El miedo ha empezado a atenazarme a medida que los contornos de la gasolinera se hacían más definidos. Por fin he apagado el motor y me he deslizado por encima de las olas todo el tiempo que he podido, sin necesitar el uso de remo. Me he acercado al embarcadero y he amarrado la lancha. He comprobado la zona en busca de cualquier peligro inmediato y después he comprobado el nivel de combustible para asegurarme de tener suficiente para realizar el viaje de vuelta a la isla Matagorda. También he apagado la radio. No quería que ninguna llamada rompiese el silencio que tanto me estaba costando mantener. Me he colgado la pesada mochila del hombro, he desembarcado y he caminado hacia la orilla, dando pasos con mucho cuidado para reducir el ruido al máximo. Había 2 vehículos aparcados ante la gasolinera. Uno de los coches seguía con la boquilla de la manguera del surtidor dentro del depósito, como si el propietario del vehículo no lo hubiese devuelto a su soporte. El otro coche tenía la puerta del conductor abierta. Estaba seguro de que la luz piloto del interior habría dejado seca la batería. Me he acercado a la estación de servicio apuntando con el arma. Sabía que si tenía que escapar, no podría recorrer más de 5 kilómetros sin descansar, ya que avanzar con todo aquel peso muerto en la espalda era una gran paliza. Al acercarme al coche más cercano a los surtidores, el único sonido que se oía era el del agua al romper contra el muelle. Ya estaba junto al surtidor. He examinado la lectura en el visor del surtidor para comprobar si habían llegado a llenar el depósito. Nada. Era digital y la energía estaba cortada. En silencio he sacado la boquilla de la manguera del coche y he colocado la tapa. Calculo que es un modelo de mediados de los 80. Hay una pegatina que dice que es un Big Regal Grand National. Es negro. Lo he rodeado hasta llegar al lado de la puerta del conductor. La ventana estaba abierta y me he inclinado en su interior para coger las llaves. No estaban. Me he dirigido a la tienda. Los cristales de los aparadores y de la puerta estaban hechos añicos. Hacía tiempo que la habían saqueado. Me daba lo mismo, porque yo no necesitaba saquear nada, tan solo necesitaba una guía de carreteras. El expositor de mapas estaba en el mismo mostrador que el microondas. Me he agachado para atravesar el cristal roto y me he encaminado hacia allí. Mi olfato no me advertía de la presencia de ningún cadáver en el interior, pero de todas formas he examinado cada uno de los pasillos antes de acercarme al mostrador. No les quedaba ninguna guía, pero he encontrado un mapa de las carreteras de Texas plastificado. No tengo pensado hacer ningún viaje interestatal, por lo que con ese mapa tendré suficiente. Había llegado el momento de enfrentarme al Big sin llaves. Como la zona parecía completamente vacía de cualquier peligro inmediato, he decidido que sería mejor intentar hacerle un puente al coche que adentrarme en territorio peligroso en busca de uno que funcionase. Si fuese un modelo de coche más moderno, sería una mierda hacer el puente, pero con el Big sería algo más sencillo. He ido hasta el pasillo de objetos de todo tipo y he cogido un paquete, demasiado caro, de cables de conexión.
Después me he acercado de nuevo al mostrador y he cogido una navaja suiza de baratillo, falsa y mal hecha, la típica de tienda de recuerdos. He salido del establecimiento con mi botín, he comprobado de nuevo el área y me he acercado al Vic. Cuando he pasado ante el otro vehículo, el que estaba con la puerta abierta, me ha asustado un sonido que surgía del interior. Una ardilla estaba construyendo su casa, un nido completo en el asiento trasero. He abierto la puerta del Vic y he levantado el capó. He seguido los cables de encendido hasta el cable del alambre. He cogido el cable de conexión, he pelado los dos extremos con la mierda de navaja suiza y lo he extendido del extremo positivo de la batería al extremo positivo del alambre. Con eso llegaría energía al salpicadero. Sin esto, el coche no serviría de nada. Tenía que localizar el solenoide del motor de arranque. Lógicamente, lo encontraría en el motor de arranque. He usado la cuchilla más larga de la navaja para completar la conexión entre el solenoide y el cable positivo de la batería. Ha saltado una chispa. El motor ha tosido y ha cobrado vida. Ya sujetaría los cables más adelante. Estaba seguro de que el sonido los atraería. Tenía que darme prisa. He dejado la mochila y el arma en el asiento del copiloto. Con la cabeza plana del destornillador de la navaja he podido romper el sistema de seguridad que mantenía bloqueado el volante. Después he sujetado el alambre para asegurarme de que no saltase durante el trayecto. He cerrado el capó, he entrado en el coche y he subido el cristal de la ventanilla tan rápido que casi he roto la barrera del sonido, y he salido disparado hacia la carretera. Era mi día de suerte. El pobre infeliz propietario del coche había llenado el depósito antes de, lo más seguro, morir. Al mirar el mapa he visto claramente qué ruta debía seguir. Estaba en la carretera 185 que salía por el noroeste de Seadrift y que iba directo a Victoria. La carretera no estaba para nada muy transitada, por lo que no he tenido ningún problema para alcanzar las afueras de Victoria en menos de 2 horas. Solo me ha retrasado algún coche que estaba parado de través en el asfalto, o por alguna manada de criaturas inusualmente grandes que se tambaleaban juntas, como ovejas. A medida que me acercaba a las afueras de la ciudad, me he dado cuenta de que me acercaba a una zona en la que había caído una de las bombas, porque había una ligera capa de ceniza en la mayoría de superficies horizontales, como los coches aparcados, las casas y los edificios. No soy un experto en radiación, pero como he visto algunos pájaros y animales pequeños, he asumido que no era del todo peligroso atravesar aquella zona. Ahora son casi las 20:30 horas y llevo 30 minutos intentando mandar una señal de saludo a la radio de Grisham. No he recibido respuesta. Este viaje puede haber sido una completa pérdida de tiempo. Al entrar en la ciudad he tenido que evitar que me viese un grupo de monstruos. He aparcado el coche a una corta distancia de la torre de agua municipal de Victoria. Cuando solo estaba a 300 metros del coche, ya había decenas de cadáveres rodeándolo. No tengo ni idea de cómo logran triangular el sonido de la forma en que lo hacen. A una persona viva le costaría lograrlo. Mis pensamientos han empezado a reflexionar sobre la naturaleza del oído y las partes que deben de agudizarle con la muerte. Pronto se pondrá el sol, y ya me estoy cansando de escribir. Estoy en la torre, con mi mochila, seguro a unos 50 metros de altura. Empieza a llover y me siento completamente desgraciado. Continuaré intentando contactar con los supervivientes. Y así finaliza este fantástico capítulo. De repente nuestro héroe se está convirtiendo en un auténtico héroe en el sentido propio de la palabra, ¿verdad? Porque está arriesgando su vida por la de otras personas que ni siquiera conoce. Pero bueno, la mente le está funcionando, le está jugando esas pasadas de la culpa, de la soledad, del no saber qué hacer. Además, él es un soldado, no hay que olvidar que él ha sido entrenado para eso, ¿no? Para rescatar personas. Así que, bueno, allá fue nuestro héroe a buscarlos. Vamos a ver si lo logra y sobre todo en qué líos se mete, ¿verdad? Por ahora lo tenemos seguro en una torre. ¿Continuamos mañana o, bueno, lo dejamos ahí seguro en la torre, ¿no? Están las dos opciones. No, vamos a seguir porque queremos saber cómo continúa esta historia. A ver si logra rescatar a la familia. Los espero mañana. No se olviden de suscribirse, de dejar likes
y comentar acerca de este fantástico capítulo. Hasta mañana.